Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Alberto Fonseca, instructor de prácticas contemplativas. Pues, como contando un poco de mí, eh, dirijo los talleres de meditación de FES Zacatlán, así que me siento muy orgulloso y muy honrado de ser parte de la comunidad UNAM. Y desde ahora agradezco la oportunidad de estar en este foro, que la Facultad de Medicina, a través de su Dirección de Comunicación Social, me permita la oportunidad de estar hoy con ustedes abordando este tema de mindfulness, de la práctica de mindfulness en el entorno médico. Pues, como decía, soy instructor de prácticas contemplativas con formación en México, en Estados Unidos y en Europa. Y los últimos 10 años los he dedicado a divulgar la práctica de mindfulness y otras prácticas contemplativas. También a acompañar a la gente que decide seguir este camino diario o esta práctica diaria en con distintas poblaciones, en el entorno empresarial, al público en general, pero también con poblaciones vulnerables como refugiados, personas privadas de la libertad. Y actualmente colaboro con la dirección de eh, psicología de emergencia, psico la dirección de psicología del área de emergencias del Hospital General Manuel G. A. González, justamente en el desarrollo e investigación de un protocolo de intervenciones basadas en mindfulness para el personal médico y el personal administrativo del hospital. Así que bueno, pues les doy la bienvenida a esta primer sesión. Y antes de ir a esa diapositiva, eh, te pedí, antes de hablar un poco de qué es mindfulness, sé que ha habido un par o una charla en torno a mindfulness, pero me gustaría como retomar el concepto. Me parece importante situarnos dónde estamos. Me parece importante de reconocer que la práctica médica tiene ya per se grandes demandas. Eh, Cuidar a otros es naturalmente agotador, ¿no? Yo creo que cualquier persona podemos reconocer que cuidar a otros, cuidar de la salud de otros, es algo ya de por sí agotador. Entonces, en el entorno médico, ¿no? Los médicos dedicados, el personal sanitario, los profesionales de la salud dedicados a cuidar de otros, pues ya de por sí están en una actividad bastante agotadora. Si a eso le agregamos todos los desafíos que se van presentando en el día a día, como pueden ser las cargas de trabajo, las jornadas laborales, la falta de recursos, los problemas propios, ¿no?, de la vida de cada uno de los médicos, enfermeras, en fin, del personal de sanitario, pues nos situamos en una situación compleja. Y máxime que a veces esos desafíos pueden ser superados de manera muy eficiente y otras veces esto no es posible, sencillamente porque escapa al poder, al ámbito, a la injerencia de cada médico, de cada enfermero. Entonces, esto se convierten lo llamamos factores de riesgo para tener que lidiar con el estrés, con el agotamiento emocional, con la frustración que muchas veces puedan estar sometidos el personal médico. Entonces, cuando estos desafíos no se pueden llevar a buen puerto, pues entonces, como decía, repercute en el ámbito médico, en el ámbito personal, en la efectividad laboral, en la relación con el paciente y en el sentido del logro de cada uno de los integrantes del personal médico. Es casi un axioma al que está llegando la investigación científica en torno a la labor de los médicos, que para poder trabajar con personas que sufren,
Los profesionales de la salud deben de poder ser conscientes, deben de poder reconocer su propio sufrimiento, ya sea físico o ya sea emocional. Es interesante que hoy en día el mayor impacto del estrés y del disconfort sea en los médicos jóvenes, en los médicos que están en formación, es decir, en los residentes. Hay un buen número de investigación, de literatura científica, que marca esta dirección en la que el personal médico más joven son las personas o la población que está más expuesta al estrés laboral y el disconfort. La buena noticia es que justamente estas nuevas generaciones de personal médico son las generaciones que están más abiertas, que están más dispuestas a incorporar en su práctica profesional, pero también en su vida diaria, técnicas que les proporcionen recursos psicológicos para afrontar de manera más efectiva ese desgaste que viene de su propia práctica. Entonces, una de estas herramientas que actualmente se está proponiendo como como un medio que permita al personal médico acceder a mayores recursos psicológicos es la práctica de mindfulness. Mindfulness, voy a recapitular un poco, es un término anglosajón que comúnmente se traduce como atención plena o conciencia plena. Hay una sobrepopularización, si no bien en México aún esto no ocurre, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, ya hay una sobrepopularización de la práctica de mindfulness. Y esto implica ciertos riesgos, ¿no?, que me gustaría mencionar desde un inicio. Y esto es que se entiende mindfulness simplemente como una herramienta de relajación. Es decir, que mindfulness solo sirve para relajarse y para sentir bonito. Y en realidad no es una práctica para sentir bonito. Ya explicaré más adelante por qué digo esto. Otro de los riesgos a lo que ha llevado la sobrepopularización de mindfulness es como a darle un tono totalmente hedonista, ¿no?, en el que de lo que se trata es de disfrutar del momento y pasarla bien, o simplemente caer en este cliché de vivir en el aquí y en el ahora sin una explicación y sin un entendimiento profundo. De modo que esto hace que la práctica de mindfulness que se populariza, en el mejor de los casos, simplemente queda en la primer capa de la profundidad que puede llegar a tener esta práctica. Mindfulness es un término bastante complejo. De hecho, podemos hablar de que ha sido exportado de las prácticas tradicionales budistas, lo que se ha hecho es sacarlo de ese contexto religioso, secularizarlo y dotarlo de una base científica importante. Pero, al hacer esto, ha sido susceptible de perder ciertos elementos que valga para una discusión aparte. Es importante hablar de lo que se queda fuera. La propia tradición budista tiene, o dentro de la propia tradición budista, dentro de la psicología budista, pues hay distintas posturas en torno a mindfulness. De lo que se ponen de acuerdo es el origen del término, y el origen del término viene de la palabra sánscrito sati, que significa recordar o no olvidar. Y cada tradición budista le asigna a la práctica de mindfulness un valor distinto. Entonces, eso hace que todavía sea muchísimo más complejo. Sin embargo, en Occidente, desde hace más de 4 décadas, como dije, se ha exportado y se ha mostrado un gran interés por entender la práctica de mindfulness. De hecho, pues,
se considera que para estudiar un fenómeno de forma científica deben de haber dos variables. La primera de ellas es que podamos describir el fenómeno y la segunda de ellas es que lo podamos medir. En este primer intento de describir lo que es mindfulness han surgido muchos modelos, por modelos me refiero a formas de explicar qué es y cómo funciona. Y quisiera hablarles el día de hoy basar esta plática en el modelo de la doctora Shauma Zafiro. Si me pueden ayudar, Sam, con la primera diapositiva. Ok, y el acierto que tiene la doctora Shauma Zafiro es hablar de cuáles son los componentes de mindfulness. En este intento por explicar qué es y cómo funciona, ella habla de cuáles son los componentes de la práctica de mindfulness. Y bueno, primero también ella, como muchos otros investigadores, hablan de que mindfulness puede ser entendida como una cualidad de la mente y también como una serie de prácticas. Como una cualidad de la mente, entonces, se retoma esta definición más conocida y más usada de Jon Kabat-Zinn, en la que él menciona que mindfulness es la conciencia que se logra cuando se pone atención de manera deliberada al momento presente, sin juicios y de forma amable. Y de aquí entonces ella saca los tres elementos, los tres componentes de mindfulness. El primero de ellos es la intención. Cuando hablamos de la intención, nos referimos a dos ámbitos de la intención. El primero de ellos es muy general y se relaciona con cuál es tu intención de hacer la práctica de mindfulness, ya sea en su forma cotidiana, la forma informal, y la otra, la formal. La formal que implica esta idea que tenemos de sentarse a meditar en una postura cierto tiempo sin hacer otra cosa que simplemente estar. O las prácticas informales que desde ahora les voy diciendo. Tengo el propósito de compartir con ustedes unas 2 o 3 prácticas informales que hagan de la práctica de mindfulness algo que puedan tener en su día a día. Entonces, la doctora Shauma Zafiro habla de la intención. ¿Cuál es tu intención de hacer mindfulness, de practicar mindfulness? Y aquí hay intenciones muy variadas y que se están moviendo en el tiempo. Una de ellas puede ser la introspección, el autoconocimiento. Otra de ellas es la autorregulación, que tendría que ver con disminuir el estrés. Y una tercera que pues obedece a las creencias de la persona en cuanto a que lo asuman como una forma de conectarse con una divinidad o con una energía superior. Y bueno, lo que ella dice es que estos tres componentes se van modificando y se van traslapando uno a otro en el tiempo y en tu día a día, ¿no? Hoy puedes sentarte a hacer una práctica de mindfulness con la intención de regular tu mundo emocional, y mañana lo puedes hacer con el sentido de generar introspección. Entonces, esto va cambiando. Y también con el componente de la intención se refiere a esta intención que tenemos mecánica, o operativa, mejor dicho, durante la práctica de llevar nuestra atención a un punto, ¿no? Una y otra vez. El segundo componente, es la atención, ¿no? Esta facultad cognitiva que tiene nuestra mente y que puede ser desplegada de distintas formas, ya sea como una atención focalizada, como una atención vigilante que te está reportando qué es lo que está cambiando en tu entorno, una atención alerta, o más bien que se relaciona con la calidad o el nivel de atención que hay en ese momento, y una atención sostenida, ¿no? El poder poner atención por un periodo de tiempo de manera sostenida. Y antes de pasar al siguiente componente de la actitud, quisiéramos una práctica juntos.
una práctica de unos 5 minutos en la que podamos como ir entendiendo y, mejor dicho, experimentando estos elementos de mindfulness. Así que te voy a pedir que te establezcas en una postura que sea confortable para ti, pero que no sea una postura demasiado confortable, una postura en la que puedas mantener un estado de alerta por algunos minutos. Es decir, seguramente una postura en la que estás de manera muy cómoda en tu silla o en tu sillón, llamemos esto como estar desparramado, no es una postura idónea. Entonces, procura que tu espalda esté cómodamente erguida, estar en una base estable, es decir, que tus isquiones estén bien asentados en el asiento, y permite que tus brazos, tus hombros estén descansados, ya sea sobre tu regazo o sobre las piernas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es llevar nuestra atención a los puntos que yo te iré indicando. Y no te preocupes, yo daré las instrucciones durante la práctica. Puedes hacer la práctica con los ojos cerrados, entreabiertos, o si notas que al cerrar los ojos hay ansiedad, entonces te propondría mantenerlos abiertos, ¿de acuerdo? Toma tu postura. Y inicia llevando tu atención a la respiración. Considera que es totalmente natural que tu mente se distraiga, así que cuando esto ocurra, simplemente date cuenta y, siendo amable contigo, siendo amable con la distracción, dejando de lado los juicios, simplemente elige regresar tu atención a la respiración. Esto lo puedes hacer una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Considera que esto se trata de sentir la respiración y que resulta muy diferente de imaginar la respiración. Ahora te pido que lleves tu atención en particular a las fosas nasales y que notes qué sensaciones acompañan a la respiración en las fosas nasales. Sé consciente de esas sensaciones y ten en cuenta que para ser consciente de lo que sientes no hace falta el diálogo discursivo. De cierta forma, esto solo se trata de sentir y de volverte consciente de lo que sientes. Ahora lleva tu atención a la garganta
y nota qué sensaciones surgen en la garganta que acompañen a la respiración. También considera que es normal que haya zonas del cuerpo en la que no percibas sensación alguna. No estás obligado o obligada a sentir algo en particular. Simplemente sé consciente de la presencia de sensaciones o de la ausencia de las mismas. Durante la práctica, permite que la respiración ocurra de manera natural, soltando el control de la misma. Lleva tu atención al pecho y nota qué sensaciones puedes experimentar que acompañen a la respiración en esa zona, en el pecho. Cuando notes que tu mente se ha enganchado en un pensamiento, en un recuerdo o en un sonido, elige regresar tu atención a las sensaciones de la respiración en el pecho. Ahora lleva tu atención al abdomen y date cuenta de las sensaciones que surgen en el abdomen conforme inhalas y exhalas. Dejando de lado los juicios y soltando las distracciones. Y después de haber hecho este recorrido en estas 4 zonas de tu cuerpo, seguramente has descubierto en qué zona percibes con mayor intensidad las sensaciones de la respiración. Lleva tu atención a esa zona, ya sea las fosas nasales, la garganta, el pecho o el abdomen. Y por tu cuenta permanece ahí unos segundos. Y poco a poco ve terminando la práctica, abriendo los ojos cuando tú lo decidas.
Bien, espero que todos vayan terminando estos 5 minutos de práctica. Y estos 5 minutos de práctica me parece que pueden permitirte experimentar esto de lo que hablamos, que son los 3 componentes de la práctica de mindfulness. Como puedes ver, está la intención, ¿no?, operativa de estar dirigiendo tu atención a un punto, en este caso, las sensaciones de la respiración. Y esta intención se mantiene viva, ¿no?, tanto así que cuando hay una distracción se refresca, se renueva esta intención y regresas tu atención a la respiración. Esto de la respiración, considera lo que es un ancla, que es lo que llamamos un objeto de meditación, y objetos de meditación hay muchos. Dentro de la práctica de mindfulness está, sí, la respiración, las sensaciones corporales, el cuerpo mismo, pero también las emociones y los pensamientos. De modo que nuestro objeto de atención pueden ser los mismos pensamientos o la experiencia emocional. También en la práctica, pues está claro el elemento de la atención como el recurso cognitivo que usamos para llevar a cabo la práctica. Y el tercero de los componentes, el componente actitudinal o de actitud, quizás lo empezaste a relacionar con las instrucciones. Este elemento de la actitud es el que para mí resulta un gran diferenciador de mindfulness con otras técnicas, con entrenamientos de la atención convencionales. Y tristemente o erróneamente, es el elemento al que menos, el elemento que más se está como diluyendo, ¿no? En esto que te decía de que la práctica de mindfulness que se está popularizando es una práctica, por decirlo de una forma, una práctica ya pasteurizada, reducida en azúcares, reducida en grasas y buscándola hacer lo más digerible posible. Este elemento de la actitud muchas veces se deja por fuera. El elemento de la actitud implica que durante la práctica cultivamos una actitud abierta, receptiva, amable, curiosa hacia la experiencia, hacia todos los elementos que componen tu experiencia, ya sean sonidos, sensaciones, pensamientos, todo lo que esté compuesto, todo lo que componga tu experiencia interior y exterior, es cultivar hacia eso esta actitud abierta, receptiva. Esto lo que hace es permitir que dejemos de lado los juicios, que dejemos de lado esta tendencia que tenemos a estar generando juicios discursivos constantemente. Es cierto que nuestro sistema nervioso está diseñado para hacer una valoración automática, pero esta es preverbal. Lo que viene después es lo que nosotros queremos cultivar en esta apertura, en esta receptividad, y que implica disminuir esa valoración discursiva. Entonces, este elemento de la actitud es sumamente importante porque el elemento de la actitud lo que nos va a permitir, como ya dije, es ir cultivando una forma distinta de ver la vida, de ver lo que te ocurre, de relacionarte de manera distinta contigo, con los demás y con lo que te ocurre. En mi práctica profesional me he dado cuenta de este gran riesgo que hay de que dejemos la actitud de lado, porque la actitud también tiene un diálogo, tiene el potencial bidireccional de apoyar nuestro comportamiento, de generar un comportamiento quizás más orientado a actuar de forma en la que generemos menos sufrimiento para nosotros y para el mundo. Y cuando eso no está ahí, entonces el entrenamiento de atención se le puede dar a un francotirador, a un sicario. Insisto, en mi práctica profesional me he encontrado con esas cosas, como estos dos elementos de la atención y de la intención, sin el elemento de la actitud, pues nos pueden llevar a hacer de la práctica de mindfulness algo que vaya en una dirección contraria a lo que realmente buscamos, que es cultivar un mayor bienestar en nosotros y en el mundo en el que habitamos. Entonces,
Hasta aquí hablaría de estos tres elementos de la intención, la atención, la actitud. Si hay alguna pregunta hasta acá, vendría bien leerla en el chat. Ahora bien, a través del proceso de mindfulness se da lo que, como dije, podríamos llamar el repercibir. Y esto es un cambio en la perspectiva respecto a nuestra experiencia momento a momento. Repercibir tiene que ver con desactivar la percepción y la evaluación discursiva automática, lo que conlleva a la posibilidad de desactivar hábitos reactivos que de manera, vistos desde su funcionalidad con respecto a nuestro bienestar, no suman a nuestro bienestar. ¿Sí? Todos tenemos hábitos reactivos que vamos adquiriendo en el día a día y esos hábitos reactivos se vuelven un obstáculo para poder acceder a un mayor bienestar. Vivimos en piloto automático, una y otra vez vamos por la vida viviendo en piloto automático, y no sé si te ha pasado que vas de la sala de tu casa a la cocina y cuando estás en la cocina no sabes por qué estabas ahí, ¿no? O te trasladas de tu casa a algún otro lugar, ¿no? Un recorrido largo que dure bastantes minutos, que en kilómetros sean varios kilómetros, y a veces no somos capaces de recordar cuál fue el recorrido. Esto se debe a la tendencia que tenemos de estar viviendo en piloto automático. Y la práctica de mindfulness también nos ayuda a desactivar ese piloto automático, desactivar los hábitos reactivos y en consecuencia responder a la vida de una forma más presente, más profunda, más íntima y más creativa. Cuando hablamos de estrés y mindfulness, algo que es muy descriptivo es que este cambio de perspectiva es un cambio que impacta en el mindset de supervivencia que la evolución nos ha dotado, en la que percibimos las situaciones como amenazas y en consecuencia pasar a una perspectiva orientada al desafío, donde cada situación la podemos ver no como una amenaza, sino como un reto y una oportunidad. Entonces, podemos decir que mindfulness puede convertir el disconfort y la incertidumbre en curiosidad e investigación, en estar indagando y estarnos acercando a la realidad de manera objetiva. Cuando hablo de esto, me viene mucho a la mente el poema de Alberto Cairo, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, que habla del presente. Y él dice, yo no quiero el presente, quiero la realidad. Se refiere a que quiere aproximarse al mundo tal y como es, dejando de lado nuestros juicios, nuestros hábitos, nuestros condicionamientos, y de esa forma entonces poder estar más abiertos a la resolución de problemas que se van presentando, de situaciones que se van presentando. Si podemos pasar a la diapositiva número 3, por favor. Y bueno, aquí, como decía al inicio, se ha documentado el estrés al que está sometido el personal médico, ¿no? Y es en particular es a esto que se denomina el síndrome de burnout o el síndrome de desgaste ocupacional. Y como dice aquí esta definición de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Trastornos de la Salud, emitida por la Organización Mundial de la Salud, que está próxima a sacar su siguiente versión, en la cual por primera vez se incluye este síndrome de desgaste ocupacional, pues se caracteriza por 3 dimensiones: los sentimientos de, la falta de energía, el agotamiento emocional, la despersonalización que se da y el sentido de eficacia personal, ¿no? Este es un síndrome y un fenómeno que se está presentando y que se ha presentado desde hace muchos años en el entorno médico. Y entonces aquí yo quisiera preguntar,
con lo que hemos platicado, ¿cuál crees que sea el beneficio de la práctica de mindfulness en los profesionales de la salud? Estamos ante dos fenómenos ampliamente documentados en el que se reconoce ese desgaste al que está sometido el personal médico, y por el otro lado tenemos una práctica que nos puede llevar a generar cierto espacio entre la experiencia, entre lo que estamos viviendo, la emoción, el pensamiento y nosotros, de modo que podamos atestiguar de una forma más objetiva la experiencia que estamos viviendo. Y con ello poder entonces en ese espacio responder de una manera muchísimo más creativa. Como les decía, la práctica de mindfulness puede estar orientada o puede usar como objetos de meditación las emociones y los pensamientos. Y esto tiene el efecto de brindarnos una herramienta de autorregulación con respecto a las emociones. Aquí voy leyendo en... Okay. Entonces, el componente, como decía, bueno, volviendo a traer a colación esto del componente actitudinal, porque es uno de los puntos más de mayor importancia en el beneficio al personal médico y a cualquier otra persona. Este componente actitudinal de mindfulness es desarrollado tanto en la práctica formal, el hecho de que tú dediques cierto tiempo simplemente a hacer la práctica. En esto, como lo podemos entender, es en la meditación formal o también a través de prácticas informales. Y aquí quisiera compartirte otra práctica informal que puede ser, que es un ejercicio muy, muy sencillo y que se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, casi en cualquier momento. Para esto te voy a pedir que tomes el dedo índice de tu mano con la que escribes, de la mano, ¿cómo llaman? La mano fuerte. Y la otra mano abras los dedos. La práctica consiste simplemente, es algo muy, muy práctico, es esto que llamamos microprácticas. Coloques tu dedo en el canto de la mano, donde inicia el canto de la mano, y lo único que toca hacer es ir recorriendo poco a poco cada uno de los dedos, llevando tu atención, y espero que lo estés haciendo donde nos estés viendo, recorriendo los dedos de la otra mano y llevando tu atención a la sensación de contacto que se va generando y que va cambiando conforme vas recorriendo los dedos de tu mano. No hay otra cosa más que hacer que llevar tu atención a la sensación de contacto, al cambio también de esta sensación de contacto conforme vas recorriendo tus dedos. Llegas al otro extremo de la muñeca y regresas. Si notas que te vas en algún tipo de juicio, que te cuentas alguna historia, déjala ir y regresa a sentir la sensación de contacto de tu dedo. Hazlo en la velocidad que te permita ser más consciente de la sensación. Y aquí lo que hicimos fue una primera vuelta. La práctica también incluye una segunda vuelta, pero en esta segunda vuelta lo que hacemos es coordinar nuestra respiración con el movimiento en las manos. De modo que cuando inhalamos, el recorrido es ascendente, hacia arriba. Al estar en la punta del dedo, hacemos una pequeña pausa y al exhalar,
continuamos el recorrido hacia abajo. Inhalamos hacia arriba, hacemos una pequeña pausa y exhalamos hacia abajo. De modo que el movimiento de tu mano y tu respiración quedan coordinados. Y durante esta práctica también es importante que traigas esta actitud receptiva, abierta y sin juicios a la experiencia. Una vez que llegues al otro extremo de la mano, regresa haciendo el mismo procedimiento, coordinando tu inhalación y tu exhalación conforme el movimiento ascendente y descendente en este recorrido de los dedos. Y una vez que regreses al punto inicial, puedes continuar haciendo tus labores. Esto de las micropausas es una forma de cultivar la práctica, de cultivar mindfulness en tu día a día. Yo sé que para muchos es difícil que a partir de aquí intenten inscribirse en algún curso, en algún taller o generar una práctica cotidiana, pero sí a través de actividades diarias podemos ir cultivando poco a poco ese músculo de mindfulness. Es importante decirlo, la práctica formal es la forma más poderosa de cultivar mindfulness. Sin embargo, en nuestro día a día podemos tener otras micro prácticas que también nos permitan tener ese acercamiento y ese experimentar la práctica de mindfulness. Otra de las prácticas es una diapositiva más que tengo hacia el final. Sam, si me ayudas con la última diapositiva. Ok, bueno, aquí la diapositiva que quedó, que pasó antes, simplemente para resumirla, con la práctica de mindfulness hay otra cualidad que cultivamos, que desarrollamos de manera implícita. No es de manera expresa, pero de manera implícita. El cultivar la intención, la atención y la actitud nos lleva a, de manera muy sutil, cultivar la compasión. La compasión no entendida como lástima o conmiseración, sino como un sentido profundo de preocupación y cuidado que surge cuando nos vemos enfrentados al sufrimiento, ya sea el propio o el ajeno, y entonces buscamos aliviar ese sufrimiento. Es algo que bueno que salió la diapositiva, porque mucha gente también no conoce esto que ocurre durante la práctica de mindfulness. Durante la práctica de mindfulness, lo que hacemos es cultivar de manera muy sutil, implícita, la compasión. Y esto se vuelve un gran bálsamo para el sufrimiento propio y el sufrimiento ajeno. Quizás hoy en día lo que va ocurriendo y que es una de las dimensiones del burnout es que nos despersonalizamos, ¿no? Generamos un distanciamiento de las personas. Y cuando hablamos de distanciarnos en el entorno médico, esto nos puede llevar a deshumanizar a los pacientes. Entonces, es también algo que ocurre en todo el mundo. Se ha estudiado y las conclusiones provisionales que hay es que este proceso de despersonalización es una forma de autoprotección del personal médico por estar en tanto contacto con el sufrimiento y quedarse en la respuesta empática. La respuesta compasiva se explica, va más allá de la respuesta empática y permite gestionar de mejor manera ese acercamiento con el sufrimiento. Ya para terminar, quisiera dejarte otra práctica que encarna las cualidades o los componentes de mindfulness.
Y yo la he denominado 3 preguntas de bolsillo. Estas 3 preguntas de bolsillo son preguntas que te puedes estar haciendo momento a momento. La primera de ellas es ¿qué estoy haciendo ahora? Y responderla de la manera más instintiva, más básica posible. Si estás si estás caminando, ¿no? La respuesta es ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy caminando, sin ponerle estoy trasladándome de punto A punto B, estoy caminando. ¿Cómo me siento en este momento? Y aquí es importante nombrar las emociones que están presentes, sean agradables o sean desagradables. Y la tercera, ¿qué necesito en este momento? Y a partir de ahí, entonces, poder dártelo. Cuando hablábamos de este axioma en el cual el profesional de la salud necesita ser consciente de su propio sufrimiento para poder entonces ser consciente del sufrimiento de los demás, esta pregunta cobra una dimensión práctica muy importante, porque reconozco lo que en este momento necesito, que puede ser tomar agua, un abrazo, llorar, caminar, respirar aire libre y poder dártelo. Esa es una forma de responder con compasión y con conciencia plena a la experiencia que estés teniendo. Y bueno, hasta aquí dejaría la presentación del día de hoy y dar espacio para un par de preguntas. Y dice Maleito, ¿es normal que cuando estés sentado haciendo la práctica, la columna tienda a encorvarse? Sí, es totalmente normal. Velo así, la postura de la espalda erguida es una postura que habitualmente no tenemos. En la forma en la que vamos por la vida, en las posturas que tenemos en el trabajo, en casa, en donde sea, siempre es con la espalda encorvada. Entonces, el pedirle a nuestra espalda que esté erguida implica activar músculos que normalmente no activamos. Y eso puede generar que haya cansancio y que también haya esta tendencia a que durante la práctica, pasados ciertos minutos, la espalda vuelva a encorvarse. En ese caso, lo que toca es volverte consciente de eso, ¿no? Y recordar tu intención de mantener la espalda erguida, es decir, refrescar tu postura. Una segunda pregunta. Roberto Martínez dice, muchas gracias por la práctica. En ocasiones es difícil mantenerse con la atención en el presente por preocupaciones sobre casa que aún no suceden y solo están en nuestra mente. Sobre esto, ¿qué lectura sobre mindfulness recomendaría para una persona? Y se corta, bueno, ya no logro leer. Roberto, justamente la práctica de mindfulness lo que se trata es de practicar con condiciones adversas o con condiciones favorables, de usar las condiciones adversas como objeto de meditación. Uno de los principios de las prácticas contemplativas, de la práctica de mindfulness, es que el objeto contemplado se vuelve distinto de la mente que lo contempla. Es decir, cuando nos volvemos conscientes de esas preocupaciones, cuando nos volvemos conscientes que esas preocupaciones toman la forma de pensamientos que van y vienen de manera involuntaria, entonces podemos generar una distancia de esos pensamientos y reconocer que mi experiencia y que yo mismo, como individuo, soy más que esos pensamientos, que mi vida es muchísimo más amplia y no solo estar enfocado en ese pensamiento recurrente. Lecturas sobre esto hoy en día hay una gran diversidad de libros, de muy buenos libros, de muy buenos textos. Te recomendaría iniciar por Mindfulness para principiantes de Jon Kabat-Zinn. Es un gran libro, muy sencillo, muy amigable y que puede brindarte un acercamiento, si bien en calidad de acercamiento, sí con una cualidad profunda a la práctica de mindfulness. No sé si hay algún par de preguntas. Dice Leslie Sánchez, está increíble esa práctica con la respiración y el dedo, y nunca la habías visto, ¿ok? Hay un catálogo diverso y muy amplio de micro prácticas que nos permiten practicar mindfulness sin necesidad de sentarnos en la postura de meditación formal y pasar ahí 10, 20, 40, 50 minutos. Es algo que podemos estar haciendo en el día a día.
Como decía, estas 3 preguntas también son muy importantes porque te traen a la experiencia y te permiten y te disponen a la experiencia desde una forma muy abierta, muy receptiva. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué emociones están presentes? ¿Y qué necesito ahora? Entonces, afortunadamente a través de Internet podemos encontrar muchos foros, muchos blogs en los que se habla de microprácticas de mindfulness y puedes seguir buscando, Leslie. Ojalá haya alguna otra oportunidad para seguir compartiendo más de estas microprácticas. Mercy Ruiz dice, ¿cómo es posible ir más allá de la empatía con el paciente? ¿Cómo poder ser compasivo con uno mismo? Me parece que ir más allá de la empatía implica ser compasivo contigo. En esta gran labor que ustedes tienen como médicos, como personal sanitario, de cuidar de otros, es importantísimo que empiecen por cuidarse a sí mismos. En la medida que ustedes en la medida que cuiden de ustedes, va a haber recursos psicológicos, va a haber una disposición mayor a cuidar del otro desde una forma más compasiva, no desde esta empatía que a veces nos abruma, porque el estar frente al sufrimiento, el estar frente al dolor, a esas experiencias que el personal médico tiene, resultan apabullante en el día a día, ¿no? Todos los días, todos los días, todos los días. Pero hay que diferenciar entre la respuesta empática, que es una respuesta visceral y cognitiva automática, al proceso de la compasión, que reconoce ese sufrimiento, que también reconoce que yo puedo estar en ese lugar, que yo también puedo sufrir así, y que hay una motivación natural. Esto es algo que a mí me apasiona, me encanta, y es la investigación que está habiendo alrededor de la compasión como un recurso totalmente humano y que puede ser cultivado. Entonces, ¿cómo ser más compasivo con el paciente? Primero, siendo más compasivo contigo, ¿no? Haciendo estas 3 preguntas, y en esta tercera, ¿qué necesito ahora? Abrazar la experiencia con cualquiera que sea la experiencia. La práctica de mindfulness, las prácticas contemplativas en general, lo que buscan es conectarnos con la realidad de la vida, con todas sus alegrías, pero también con todos sus dolores. Y dice David Ortiz Peña, el miedo a enfrentar el COVID te genera la ansiedad prolongada y cómo romperla al instante para seguir trabajando sin miedo. David, justo en este trabajo que estoy haciendo con el Hospital Gea González, nos hemos encontrado que hay una gran investigación a nivel mundial en torno a el síndrome de burnout en las distintas pandemias que ha habido en los últimos 20 años. Justo en el mes de junio hay un artículo, un metaanálisis de todo lo que ha ocurrido en estos 20 años y en lo que se dan propuestas para atender esto del burnout en este entorno de pandemia. Lo primero es reconocer la ansiedad y nombrar la emoción. Tenemos un dicho dentro de la práctica de mindfulness que es nombrarla para domarla. Entonces, justo en ese momento de estar experimentando el miedo, es importante que te vuelvas consciente de que es miedo y lo nombres. Porque muchas veces lo negamos o nos tapamos los ojos, buscamos distraernos en alguna otra cosa. Nombrar la emoción es sumamente importante. Segundo, ¿cómo se expresa esa emoción en tu cuerpo? ¿A través de qué sensaciones tu cuerpo te está diciendo que hay miedo? El estómago contraído, la opresión en el pecho, la mandíbula apretada, los pensamientos de escenarios muy oscuros. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, nombrar la emoción, reconocerla, reconocer las sensaciones de la emoción, investigar cómo es y no identificarte, reconocer que como seres humanos, nuestra experiencia es muy diversa y muy amplia. Y una emoción, aunque sea intensa, se convierte en una parte de nuestra experiencia y además una parte
que es impermanente, que es transitoria. Otra cosa bueno, este puede ser una gran práctica que te ayude a gestionar esa ansiedad, ese miedo y, insisto, responder estas preguntas, ¿no? La tercera, entonces, ¿qué necesito ahora? Que estés muy consciente de lo que necesitas en este momento y si en ese momento puedes dártelo, hazlo. Quizás estás, como lo vemos en el hospital, estás en el área COVID y si lo que necesitas ahora es salir corriendo, es algo que no sea posible, pero quizás puedas darte un espacio, generar 10 segundos en los que de alguna manera te retraigas de la experiencia que estás viviendo y puedas observarla de manera más objetiva. Si necesitas tomar agua y puedes tomar agua en ese momento, hazlo. La compasión es un bálsamo, este sentido de cuidado por nosotros mismos es un gran bálsamo para salir de la ansiedad. María Geraldino dice, ¿de qué forma puedo centrar mi atención nuevamente cuando ésta se desvía de la práctica? Me pasa muy seguido. María, la buena noticia es que esa es la práctica. Creemos que la práctica es poner la mente en blanco y no. La práctica, de hecho, eso es científicamente imposible. Lo que ocurre o la práctica de lo que se trata es de dirigir tu atención a un objeto, a una experiencia, a una sensación y notar cuando se ha distraído. Entonces, desde esa visión, la distracción hace parte de la práctica y el proceso es, decido poner atención en un lugar, mantengo la atención por cierto tiempo, me distraigo, me doy cuenta de la distracción y decido regresar. Ese circuito es el circuito en el que opera la práctica. Entonces, las distracciones son parte integrante de la práctica. Kenia, ¿cómo puedo canalizar actitudes negativas con tendencia a la repetición para ser más productiva en mi práctica? No se trata de canalizar las actitudes negativas, se trata de observarlas con curiosidad. Por eso es que es bien importante este elemento actitudinal de la práctica de mindfulness, el aproximarme a la experiencia con una actitud abierta, receptiva de lo que está ocurriendo, sin querer cambiarlo, sin querer rechazarlo, simplemente observándolo con la mayor amabilidad y curiosidad posible. Desde ahí no hace falta canalizarlo a algún lugar. Mejor dicho, lo que toca es abrazarlo y observarlo tal y como es, sin reaccionar. Y creo que esta podría ser nuestra última pregunta. Dice Alf Coronel, ¿cuánto tiempo recomienda para un principiante practicar mindfulness? Mi recomendación es que el tiempo que tú establezcas, lo establezcas a partir de lo que tú te conoces. Y que al inicio te pongas metas que sean realistas. Si eres una persona que está iniciando y quieres sentarte a meditar 45 minutos, es posible que la experiencia vaya a ser dura o que no cumplas la misión. Pero en cambio, si inicias tu práctica con 5 o 10 minutos y 10 minutos los haces durante una semana, los 7 días de la semana, quizás la siguiente semana puedas subirle a 15 y aventarte 2 semanas con 15 minutos y después subirle a 20, a 25, que el tiempo lo vayas escalonando de manera progresiva, siempre siendo realista de la meta. Entonces, eso lo determinas tú. Quizás 5 minutos para iniciar sean muy buenos y más vale disciplina y continuidad a cantidad de tiempo, ¿no? Es como regar una planta. Pasan 15 días y tú no riegas la planta y en el día 15 le quieres regar, le quieres poner todo el agua que no le pusiste en 15 días. Uno, la planta ya va a estar seca y dos, si no estaba seca ya se ahogó. Entonces es mejor ir poco a poco, mejor constancia que cantidad. Y en el tiempo podrás sumar ambas. Una última pregunta. Raúl Carvajal, ¿dónde puedo encontrar más de estas microprácticas?
Hay un libro que se llama... Ay, déjame ver si lo tengo por aquí. No recuerdo el nombre del libro. Eh, Creo que se llama Yo, aquí y ahora. No estoy muy seguro. Yo, aquí y ahora. Y es un libro que lo que hace es, contiene prácticas muy sencillas que tú puedes realizar en tu día a día. Ahora, el hecho de formar parte, el de integrarte a un taller, a un grupo, es algo muy, muy poderoso porque también te brinda la inspiración a continuar haciéndolo. Entonces, te invitaría a Raúl a sí encontrar este libro, a encontrar estas microprácticas, pero también a la posibilidad de hacer parte de un taller de meditación o de un grupo de meditación. Eso vendría muy bien. Y bueno, pues creo que hasta aquí sería esta charla del día de hoy. Nuevamente quiero agradecer a la Facultad de Medicina de la UNAM por abrir sus puertas para compartir con ustedes este tema de mindfulness en la práctica médica. Agradecer a la Dirección de Comunicación Social y bueno, pues invitarlos a las siguientes sesiones que haya a través de la Facultad de Medicina con temas muy interesantes. Bueno, también, si me permiten, un comercial personal. A partir de la próxima semana en la FES Acatlán estaré impartiendo en línea un taller de meditación para principiantes. Por si les pudiera interesar, pueden buscarlo en las páginas de la FES Acatlán Talleres Culturales, Centro Cultural Acatlán, y ahí podrán encontrar la información. Sin más, por el momento, agradezco mucho su atención. Agradezco mucho ese elemento atencional de la práctica de mindfulness que compartieron el día de hoy conmigo y espero que esta práctica, esta plática y las microprácticas que compartí sean de mucha utilidad para ustedes, que puedan tener un resto del día muy productivo, que estén muy bien, que estén felices, que estén en paz. Muchas gracias por estar y hasta pronto.